Buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de mañana, de esta jornada, con la intervención de Santiago Saborido. El título de su conferencia es Aproximación a la serie documental Expedientes gubernativos del Gobierno político de Cádiz, años 1802-1843. No necesita, creo, Santiago, presentación. Él es el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz y, bueno, él es el que ha hecho posible, sobre todo, que este encuentro haya sido posible. Creo que podría definirlo como archivero e historiador. Cuenta con una amplia experiencia Santiago en gestión de archivos. Ha sido, además de este director del Archivo Central de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, director del Archivo Central y Biblioteca de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y cuenta además con experiencia y con formación en sistemas de información digital. Ha trabajado, de hecho, en la posibilidad de que a mí me parece un proyecto muy importante, la posibilidad de un repositorio, ¿no?, de un digital de documentación andaluza. No quiero extenderme más y le dejo la palabra. Gracias, Muy bien. Santiago. Muchas gracias, Teresa. Bueno, a mí me toca romper el hielo, como aquel que dice, y empezar a hablar de lo que vamos a hablar, como hemos comentado hace unos instantes, en estas 2 mañanas y 2 tardes, sobre la documentación de los expedientes gubernativos que conservamos aquí dentro del fondo del que consideramos como el Fondo del Gobierno Civil, aunque realmente es documentación anterior a la propia creación del propio gobernador civil. Antes de continuar, quiero dar también la bienvenida a todos aquellos que nos estén siguiendo en streaming por nuestro canal de YouTube, que sé que hay muchos alumnos, interesados, que se han interesado desde el otro lado del Atlántico, desde Argentina, desde Chile, desde Iberoamérica en general, y que obviamente pues no podían estar en Cádiz, y que gracias hoy en día a las redes y a los medios, pues bueno, si probablemente madrugando, pero bueno, si tienen insomnio, pues lo mismo esto les sirve para pasar la noche, ¿no? La noche americana, pues de una mejor manera, si no tienen otra cosa que hacer, claro. Y si no, pues bueno, las grabaciones se van a quedar, las conferencias se van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Por el resto de los restos, mientras funcione YouTube, claro. Bien, a mí me toca hablar, como ha comentado Teresa, de una primera aproximación a esta serie documental. La serie documental, claro, en los archivos hablamos de series documentales de aquella documentación que surge debido a un mismo procedimiento. Un procedimiento que viene regulado por un uso, por unas normas administrativas y por unos elementos que van a caracterizarla. En esta ocasión, aunque le llamamos expedientes gubernativos, el término expediente es muy sui generis, en el sentido de que nos tenemos que quitar de la cabeza ese tipo procedimental de expediente que puede dar lugar a una documentación actual en el cual tiene un inicio, tiene un impulso, tiene una resolución y tiene una finalización. Todo eso, aunque es así, se traslada, y vamos a ver algunos ejemplos, y seguro que mis compañeros a lo largo de estos 2 días lo van a plasmar mejor que yo, se va a ver en muchas ocasiones en un único documento, con la firma de distintos, desde el propio solicitante hasta firma de distintos oficiales de la Cancillería, en este caso del gobierno político, que van a ir dándole curso a los diferentes asuntos. Y eso lo vamos a ver con las diferentes plumas que van a ir reflejándose en los diferentes márgenes del documento. Esto lo explicaba muy bien nuestro profesor Romero Tallafigo, profesor y maestro de archivero de la Universidad de Sevilla, en el cual decía de que hay que leer el documento, y hay que escuchar al documento. Y realmente lo que hay que ver es cómo en un único documento vamos a ver una primera instancia, por ejemplo, de un ciudadano o de la mujer
o de la madre de un chico que es llamado a filas, cómo implora que no sea mandado al frente. Cómo después el funcionario de esa Cancillería le da el recibí de que esa documentación ha entrado. Y cómo después hay otro funcionario, que puede ser el mismo o puede ser otro superior, en el cual determina de que se haga caso a esa imploración, a esa instancia, o directamente que no, que se incorpore a las milicias, ¿no? Entonces, todo ello, ese elemento, muchas veces en una única cuartilla de papel, pero que con más de 200 años ha llegado a nuestro poder y a nuestra custodia, y que hoy en día estamos tratando, pues ilustra todo lo que hemos considerado y lo que hemos denominado como expediente. Bueno, aquí están los franceses tirándonos las bombas, que las gaditanas hacían tirabuzones con ellos. Bien, el gobernador civil. La figura del gobernador civil va indisolublemente unido a la evolución histórica de la provincia. Aunque realmente el gobierno civil, el gobernador civil, se inicia en 1833, con la creación de las provincias, su origen más inmediato va a estar ya en la Constitución del 12, en la Constitución que se firma aquí en Cádiz, la conocida como la Pepa. En su artículo 324 va a disponer que el gobierno de las provincias resida en un jefe superior. Esto es como se empieza a llamar, un jefe superior, un jefe político. Cuando vuelve nuestro amado Fernando VII y sus cadenas al poder absoluto, va a declarar extinguido, bueno, lo extingue todo, entre otras, pues por decreto del 4 de mayo de 1814 extingue la figura del jefe superior o del jefe político y devuelve todas las autoridades a los que hasta entonces tenían, que eran los capitanes militares o comandantes generales de la provincia o en este caso del departamento. El restablecimiento del régimen liberal, el trienio liberal que dura solamente 3 años, 1820-1823, y que este año precisamente celebramos el bicentenario del fin de este periodo del trienio liberal, va a traer consigo de nuevo que se reinstituya la figura del jefe político, que se nombra así, tal cual, respetado y obedecido de todos. Y que como figura política pues va a ser y va a estar al frente del gobierno económico, político, prácticamente. Todo va a ser una figura unánime, una figura unívoca que va a tomar las decisiones para todo en esta provincia. Al caer de nuevo el trienio liberal y el retorno al absolutismo, pues volvemos a lo anterior, a lo que ya veíamos con Fernando VII, y se vuelve a cortar esta reorganización de la administración provincial y se va a volver de nuevo a los comandantes generales, a la figura militar que va a regir la provincia. Bien, en 1833 va a morir Fernando VII y se van a iniciar una serie de reformas político-administrativas. Esto va a tener repercusión a la larga en nuestra historia contemporánea. El año de 1833 es un año clave en la creación de las provincias, prácticamente tal como conocemos hoy, tal como ha llegado a nuestros días. Algunos cambios de fronteras, se crearon una serie de provincias, principalmente en la zona norte y castellana, que después se van a suprimir, pero prácticamente la España provincial que hoy conocemos, pues bueno, cumple 200 años, en poco, en una década, ¿no? En el 2033. Entonces, bueno, en 1833 va a morir el rey y ya os digo que se van a iniciar una serie de cambios políticos. Por tanto, se va a crear la provincia tal como hoy conocemos y por este Real Decreto, un Real Decreto del 23 de octubre de 1833, se va a establecer la figura del subdelegado de fomento. Así se conoce, así se nombra, y este subdelegado de fomento, que así se llama, van a tener amplias funciones, que aquí enumero. Bueno, desde el propio fomento o desarrollo de la propia, lo que se consideraba fomento, ¿no? Lo que era la obra pública, pero mucho más, también la agricultura, la industria y el comercio, la minería.
la policía general, la figura de la policía, la documentación de orden público, que es una documentación muy interesante que tenemos aquí en el archivo. Tener en cuenta que para cualquiera, esa es una documentación que sí está trabajada, está catalogada y también está digitalizada y en breve también la vamos a subir al repositorio. La documentación de orden público en la cual cualquier actuación de espectáculo público, por ejemplo, la traída, yo qué sé, muy de la época del gusto del segundo tercio del siglo XIX, eran la subida de los globos aerostáticos, los globos que se subían y que empezaban aquí, imagínate un día de Levante, pues algunos acababan en Bolonia. Y hay un expediente muy curioso que unos ganaderos que estaban durmiendo allí la noche, cae el globo y se van casi a pegarle palo al pobre que cae con el globo porque no sabían qué artilugio era eso, pensaban que, yo sé, serían extraterrestres o algo, y entonces tiene que ir en auxilio a por él, y el hombre, pues, lo sabemos porque después se lo reclama precisamente al subdelegado de Fomento. Y bueno, pues hay mucha documentación también de hermandades y cofradías, incluso bibliotecas públicas, museos. Tener en cuenta que son años en los que después van a venir los periodos desamortizadores y hay mucha documentación que van a originar el tema de lo que son las bibliotecas públicas que actualmente conocemos, y los museos pues son desarrollos de esos procesos desamortizadores y esa recolección de obras de arte que tenían los conventos suprimidos. Pero también teatro y espectáculo, que os comentaba, de orden público, caza y pesca, estadística, el tema de los despoblados, el tema también de la documentación de montes de propio, de bienes de propios públicos. Hay mucha documentación en nuestros archivos sobre bienes de propios de los pueblos. En definitiva, todas esas eran competencias del subdelegado de Fomento, que desde 1833 así lo regía. Ya en 1845 hay la ley del 2 de abril, va a cambiar el nombre. Va a cambiar el nombre de subdelegado de Fomento de nuevo por el de jefe político. Y 2 años después, en 1847, ya se le va a dar el nuevo nombre que prácticamente va a llegar hasta nuestros días. En 1847 ya se le denominará gobernador civil de la provincia. Prácticamente hasta el estado de las autonomías, el gobernador civil de la provincia y en el último periodo antes de la democracia, en el periodo franquista, el gobernador civil tenía toda la potestad para cualquier tipo de decisiones, no solo políticas, sino también incluso militares, ¿vale? Aunque bueno, siempre aconsejado con órganos del movimiento y demás, pero el gobernador civil es una figura y así se refleja en la documentación que ha llegado a nuestros días. La configuración del nuevo Estado de las Autonomías, en la cual hoy vivimos, pues va a traer la creación de la figura del delegado del Gobierno de la comunidad autónoma y, por último, que como hoy se conoce, los subdelegados del Gobierno, del Gobierno de España, en este caso, en la comunidad autónoma, ¿vale? Como bien sabéis, existen 2 administraciones que tienen sus figuras representadas: el subdelegado del Gobierno del Estado en la provincia y el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en este caso, en la provincia de Cádiz. Bueno, esta es una imagen que hemos sacado de la Fundación Joly, que en su día se digitalizaron todos los fondos para cuando se hizo el consorcio del año 12. Nosotros tenemos toda la documentación que se digitalizó, que se recopiló y que diversas instituciones y archivos de todo el país recopilaron documentación para el consorcio del año 12. Lo digo por si alguna vez estáis interesados, tenemos toda esa documentación, tanto del archivo municipal como de otros archivos, recopilados relativos al año 12, ¿no? Y entonces, pues bueno, Joly tiene unas estampas, están muy bonitas, esto desde el cerro bueno, lo que hoy son los astilleros, ¿eh? Bien, el Fondo del Gobierno Civil. El Gobierno Civil de Cádiz, cuando se transfieren en diversas relaciones de entrega, y al final va a dar lugar a estos números: 215 libros y casi 3.000 cajas de documentación. Las fechas extremas van desde 1790, perdón, ahí ha habido una errata, a 1987. Ahí, como veréis, hay una laguna
que cada vez que se lo cuento a algún investigador me rasgo las vestiduras, pero bueno, somos herederos de lo que ha llegado a nuestros días. Hay toda la documentación desde el año de la gloriosa, 1868, hasta el final de la Guerra Civil, 1939, no existe. No existe porque cuando acaba la Guerra Civil llegan unas instrucciones de Madrid, en la cual hay gobiernos políticos que hacen caso, hay gobernadores civiles que hacen caso y otros que no. En nuestro caso, desgraciadamente, el de Cádiz hizo caso a esa instrucción y destruye toda la documentación hacia atrás, desde el año 39-40 hasta 1868, que por falta de papel, pues se expurga, se recicla y se convierte en pasta de papel. Entonces, toda la documentación de gobierno de esos años, todo desde la gloriosa, la restauración, la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, 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 Segunda República, etcétera, todo eso se ha perdido. Se perdió por orden gubernativa y obviamente pues no ha llegado a nuestros días. Hay otros fondos documentales que sí dependían de ese gobernador político, como era el delegado que luego se extingue, se llama el delegado de Fomento, el delegado de Obras Públicas, que sí se va a conservar, y otras secciones de este gobierno civil que sí se van a conservar. Pero la documentación del gobierno político de esos años, desgraciadamente, se perdió. Alguna vez aparece alguna que se salvaría de la quema, algún expediente por ahí perdido, pero el resto de la documentación se perdió. Y la documentación llega a este Archivo Histórico Provincial, a esta Casa de las Cadenas, procedente de la Diputación Provincial de Cádiz, aquí muy cerquita, lo que es la antigua aduana, que durante unos años se conservaron ambos archivos de una manera físicamente unidos. El gobernador civil, la documentación del gobierno civil, de la que estamos hablando, y la de la Diputación Provincial. La Diputación Provincial es otro ente que también es coetáneo a este gobierno político, a este subdelegado, a diferentes cargos, diferentes nombres que le hemos dado, que se le han dado a este cargo, pero que son dos instituciones diferentes. Y que gracias a los archiveros anteriores a mí y a mis compañeros técnicos, como a los archiveros de la Diputación Provincial, en su día, por el respeto al principio de procedencia, se decidió realmente que esa documentación del gobernador civil tenía, como representante del Estado, tenía que estar en el archivo histórico del Estado, que es este Histórico Provincial de Cádiz. Bien, esta es la portada que hoy tenemos y que podéis consultar en nuestra sala de consultas si subís a investigar, y que, como veréis, pues hay un fondo procedente de la Diputación Provincial que forma parte del fondo que vamos a hablar estos días, y después otro fondo que es procedente del Gobierno Civil, que ya llega cuando independiente, y que llega de lo que era la antigua sede del Gobierno Civil, hoy en día en Puertas de Tierra, que hoy en día no existe, y que esa documentación pues se trae, ¿no? Y que va a conformar toda la documentación prácticamente del siglo XX que tenemos del Gobierno Civil. Bueno, una maqueta de nuestra ciudad que podemos disfrutar en el Museo de las Cortes. Bien, hablamos ahora de los expedientes gubernativos. Realmente nos encontramos con una serie documental que va de 1802 a 1843. Son un total de 30 unidades de instalación, de 30 cajas, aunque con total seguridad y pues bueno, realmente creo, si no que me corrija Carlos, el historiador que lo está catalogando, creo que de 5 o 6 cajas ya llevamos casi 17 o 18 cajas, o sea, se está triplicando el volumen de documentación, o sea, que de 30 cajas probablemente nos podremos quedar en 85, 90 unidades de instalación. ¿Por qué? Porque se están desdoblando, se están foliando y se están ordenando la documentación por asuntos. Nos encontramos esta documentación como vino y que durante muchos años, al final, por falta de personal técnico que organice esta documentación, y bueno, y porque se dio prioridad a otros fondos, protocolos notariales y demás, pero bueno, esta documentación pues no se tocó, pues estaban y están, de hecho, gran parte de esos años todavía pues dobladas y metidas en cajas de unidades de instalación,
que aunque están bien conservadas, pero obviamente es un galimatías. Es decir, a día de hoy nuestro inventario pues solamente define documentación, expedientes gubernativos y las fechas extremas de esa unidad de instalación, que en muchas ocasiones no se corresponde porque tampoco sabemos con certeza si hay, de hecho, así, Carlos, lo hemos podido trabajar en estos meses atrás, de que estás trabajando con una documentación de un año concreto, pero te aparecen años sucesivos o incluso años anteriores. Y hace falta una ordenación previa, una foliación, un desdoble, una nueva encapsulación en carpeta y luego una descripción de toda esa documentación. Un trabajo muy manual, pero que es fundamental para tener la documentación ordenada y organizada cronológicamente. Como comentaba al principio, no voy a explayar más de mi intervención, realmente no son expedientes como tal, sino que, porque en el siglo XIX no existía el procedimiento, un procedimiento regulado tal cual, no existía ni una ortografía, ni una ortografía regulada y va a existir un procedimiento administrativo tal cual, ¿no? Entonces, pues lo que nos encontramos se le ha denominado expediente, aunque también se le puede haber denominado asuntos gubernativos, ¿vale? Nosotros hemos respetado la denominación que en su día pues se le dio y así se conoce. La mayoría de los asuntos son tratados en un único documento o en un pequeño número de ellos, donde se planea la cuestión y se resuelve el mismo en cuestión, bueno, en el mismo formato, en el mismo documento y en el periodo cronológico que corresponda. Hay documentos que se tratan el mismo día y hay documentos que te das cuenta que incluso en meses aparecen algunas anotaciones. Este documento es muy curioso porque este pobre hombre, esta Guadalupe lo localizó, este hombre estaba enfermo de almorrana, era francés y lo metieron preso en el castillo de Santa Catalina, al igual que tantos pobres desgraciados que llevaban aquí media vida en Cádiz, pero que como eran francés y el enemigo era el francés, pues hubo una psicosis. Pablo del Cerro nos hablará de ello, de la psicosis ante el enemigo, de la psicosis ante el francés. Y entonces, pues este pobre hombre pues estaba enfermo de almorranas y sangres de espalda, decía, y además tenía una fístula, en fin. El pobre estaba, imaginaros, en el castillo de Santa Catalina, con las humedades que allí pueda haber, no recuerdo la fecha, bueno, da igual, aunque fuera en agosto, no sé, cómodo no tenía que estar, porque claro, allí habría un camastro, como mucho, y el hombre, pues bueno, implora, no sé si a través de él o de algún familiar, implora de que, por favor, de que no es enemigo, de que él ha jurado ya lealtad a la corona y que, por favor, lo dejen en su casa, que no se vaya a ningún lado, que es que no puede. Y entonces, pues, al final, como veis, en esta pluma, en esta anotación, como veis, es otra pluma, dice que quede libre según las facultades de las ordenanzas de las Juntas de Sevilla. Todavía el organismo que gobernaba la península era la Junta Superior de Sevilla. Madrid había sido tomada por los franceses y no de una manera pacífica. Y entonces pues la Junta de Gobierno estaba entonces en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, era la que regía las normas. Y entonces dice, según las ordenanzas de la Junta de Sevilla y la Carta de Naturaleza, porque el hombre había demostrado que era francés, pero que no sé si ya había prestado juramento, dice que ha presentado, dice que quede libre. Hay otros casos que también están enfermos y dice, bueno, que se vaya a su casa, pero que cada X días venga a decir que no se ha ido, porque muchos franceses, viendo lo que se les venía encima, pues cogieron las cosas de valor que tuvieron y se fueron y marcharon de Cádiz. Bueno, pues aquí veis cómo existe la instancia no sé si es de este pobre hombre o de algún escribano que contrata para que lo presente ante el gobierno político, como el gobierno político le da una ordenación, número 7, o don Juan Daurel, Cádiz, 17 de diciembre de 1808, y como después, me imagino que a través de una petición a los superiores, pues el escribano resuelve que quede libre. Esto es lo que entendemos como expediente administrativo o asunto gubernativo. Bien.
Los asuntos que se tratan en estos documentos van a albergar una amplia gama de materia en la cual mis compañeros de comunicaciones van a detallar de una manera magistral y que yo, pues bueno, no voy a explayarme mucho. Solamente todas ellas van a tener competencia de resolución, ya fuera el capitán general de la ciudad, ya fuera el gobernador de la ciudad de Cádiz o ya fuera la Junta de Gobierno local de Cádiz. Cuando los franceses toman la península, se crean juntas de gobierno, porque claro, existen un vacío de poder. Existe un vacío de poder, los reyes están en Bayona, secuestrados, dicen unos, otros que se quitan de en medio. Bueno, en definitiva, no existe un poder central. Y entonces pues se crean juntas de gobierno en la cual pues bueno, hay militares, hay tecnócratas, hay aristócratas, hay burgueses, y en este caso en la de Cádiz pues se crea una junta local que va a estar siempre a las órdenes, al igual que el resto de juntas locales de la península, de la Junta Suprema, que va a estar en ese momento, en estos años 1808, en Sevilla. Y estos van a ser estas instituciones, estos elementos, estos organismos, los que van a resolver respecto a estos asuntos y a todos. Y los que van a regir la defensa de la ciudad, los que van a instruir de cómo hay que llevar el día a día de la ciudad, etcétera. Bien, aquí estamos ganando a los franceses Bailén. Lo pongo porque, bueno, mira, ya que ganamos una batalla, pues hay que ponerla, ¿no? La batalla de Bailén. La batalla de Bailén, y aquí está Lourdes, que ha escrito un libro de los pontones, nos podría hablar detalladamente. La verdad que el desarrollo después influye mucho también en la ciudad de Cádiz, porque gran parte de estas tropas de soldados y oficiales vienen a la ciudad y muchos de ellos acaban sus días en cárceles flotantes, en los pontones, en los antiguos navíos de guerra franceses que estaban anclados, que hasta anteayer eran amigos nuestros, eran aliados, y ahora pasan a ser enemigos, y que se trasladan aquí a la ciudad de Cádiz. Gran parte de esta guarnición francesa, que en un principio se alojan en cuarteles, pero que llega tal población, llega tal ejército francés capturado, que no hay manera de meterlos en más sitios, y por riesgo también a sublevación y demás, se deciden mantener en estos pontones, en estas cárceles flotantes, que la verdad que tuvieron que ser un verdadero horror. Bien, las materias son muy variadas en estos expedientes gubernativos y abundan, yo solamente he citado algunas, las cuestiones militares, milicias, alistamientos, quintas. Tener en cuenta que Madrid había sido tomada, bueno, la figura del 2 de mayo, ¿no? El cuadro de Goya, todo lo tenemos en mente, pues bueno, el país ya estaba en guerra y había que empezar a armarse. Y Andalucía era todavía un territorio que no estaba tomado, que todavía no estaba tomado. Y Cádiz, pues, que ya era una ciudad prácticamente amurallada, bueno, prácticamente no, lo era, pues se empiezan a reflotar y se empiezan a plantear nuevas cuestiones de defensa, ¿no? Abastecimiento de la población, distribución y bueno, pues todo ello se va a ver reflejado en estos expedientes gubernativos. Aquí tenemos el documento, que lo hablábamos antes, me lo comentaba Lourdes, dice, oye, no tenía yo conocimiento de este documento, bueno, ni nosotros tampoco. Cuando empezamos a desdoblarlo, me viene un día Carlos, oye, mira, que aquí está el anuncio prácticamente 3 días después de que se le ha ganado a los franceses en Bailén, por el general Castaño, y que el conde de Tilly pues va a reflejar esta alegría del éxito de esta batalla y que se comunique a todas las juntas locales del éxito y la alegría de esta batalla, ¿no? Esto forma parte y que está expuesto y que luego tendremos oportunidad de ver en el patio central. También están las cuestiones de los alistamientos y las quintas obligatorias. Existen muchas peticiones de ciudadanos que van a solicitar que se les exima de la prestación del servicio militar, o al menos que no se manden al frente, que se dejen como milicias voluntarias aquí en la ciudad de Cádiz. Dice, bueno, ya que tengo que estar a defender la patria, por lo menos que me quede aquí encima de la muralla, ¿no? Y que pueda ya dormir a mi casa.
Y de eso hay mucha documentación. Argumenta que tienen que mantener a su familia, que no digo que no fuera así el caso, al ser cabeza de familia, o que algunos de sus hijos varones, incluso de sus maridos, eso lo hacían mucho las mujeres, de lo cual no hablará Teresa, ya están en frentes de batalla o incluso han muerto en el frente, ¿no? Incluso tenemos documentación de nombramientos de oficiales y cargos en batallones de cazadores y compañías de línea del Cuerpo de Voluntarios Distinguidos de Cádiz. Mucha documentación que podría complementar a publicaciones que ya se han hecho sobre los voluntarios distinguidos de la ciudad. Tenemos documentación del Cuerpo de Voluntarios, en el cual, en esta orden, en este bando, pues de José Virué, pues en noviembre de 1808, se le dice a los voluntarios distinguidos que entre ellos incluso se pueden formar sus propios oficiales. Se le da, tener en cuenta que no eran regimientos militares regulares, sino eran milicianos, eran ciudadanos de a pie, como podíamos ser nosotros, que sin instrucción militar, pues se acaban formando esos batallones, esos regimientos. Muchos de ellos incluso instan a que estén uniformados, por eso hay una serie de uniformes muy característicos que han llegado y que algunas recreacionistas se visten de ellos y a veces hacen desfiles por la ciudad, porque el tener un uniforme te daba lugar también a una paga, a una indemnización, que incluso después de la guerra se va a ver cómo se les reclama al propio gobierno político. Hay mucha documentación, por ejemplo, aquí también tenemos documentación del control que hay de los individuos extranjeros. Entonces dice, hoy 13 de junio, a las oraciones del día, no entendemos el concepto de las oraciones, no sé si es a las oraciones del alba o por la noche, en fin, a las oraciones del día se hayan alistado los individuos siguientes. Estos son los voluntarios distinguidos. Hay 4 en la Collación de Santiago, 11 en Cuna, 6 en el Mundo Nuevo, 22 en San Antonio, 7 en la Cruz de la Verdad. Estos eran los barrios o distritos de los que se formaban la ciudad. San Roque el Boquete, que es la zona del Matadero, lo que es el Puerta de Tierra, 3, Nuestra Señora de la Candelaria, 5. Y bueno, y vienen detallándose pues, el número de voluntarios que van a formar, ¿vale? Que van a formar estas milicias. Es, por tanto, una documentación, y ya voy acabando, de inmenso valor como fuente primaria. Nos va a permitir analizar la multiculturalidad de urbe gaditana. Hay una documentación muy curiosa que yo he trabajado y que Pablo va a desarrollar también en su conferencia sobre los juramentos de fidelidad, que los franceses, y no solo los franceses, sino todos los extranjeros, todos los ciudadanos que bajo el pabellón francés, Portugal también, la zona de Saboya, territorios italianos y demás, que en ese momento eran territorio francés o bajo el protectorado francés, tienen que prestar un juramento a la corona española. Y ahí nos vamos a encontrar multitud de nacionales de diferentes, y vamos a ver unas fotos fijas de la gente que vivía en Cádiz en esos años, de cuál era su profesión, dónde vivían, el nombre, incluso en muchas ocasiones la dirección concreta y los ciudadanos que tenían a su cargo, la familia que tenían a su cargo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la lista que se han remitido de los caballeros comisarios de barrio. El comisario de barrio era una figura clave para el control de la población en cada barrio, en cada distrito de la ciudad. Y dice, de otros sujetos a su pabellón con objeto al juramento de fidelidad que deben de prestar al señor don Fernando VII, más 2 autos del juzgado de represalia y de los señores comisionados para los mismos juramentos. Entonces, ahí se meten por barrio todos estos documentos que hemos visto y muchos más, en los cuales se detalla barrio a barrio toda la ciudadanía extranjera que han prestado o no el juramento de fidelidad a la corona. Como es el caso este documento creo que lo tenemos expuesto, en el cual pues se detalla por calles, en este caso el barrio de San Roque y Boquete, por calle, el número de la calle, el nombre del extranjero, la nacionalidad, genovés, alemán, hanseático, genovés, piamontés, francés, alemán, la ocupación que tenían, cocinero, recaudero, peluquero, aguador, todas las profesiones que tenía, y después la anotación que hacía el comisario de barrio, que decían si había prestado el juramento, no lo había prestado, había fallecido, se había cambiado de barrio,
se había ido de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es una foto fija en el cual se refleja la preocupación, entiendo yo que se refleja la preocupación de las autoridades de decir, mira, es que Cádiz es una ciudad que lo que menos hay son gaditanos, que lo que más hay son genoveses y bueno, piamonteses, bueno, de todas las nacionalidades, y aquellos que están en guerra con nosotros están dentro de nuestras fronteras y hay que tenerlos controlados. De ahí el férreo control, hay infinidad de documentación al respecto, ¿no? Como este del barrio de la Viña, igual, o este de San Antonio y Bendición de Dios, lo mismo. Cada uno con su caligrafía, con su pluma, porque cada comisario de barrio así lo detallaba, pero siempre con la misma información: el nombre de la calle, el número de la calle, los nombres de los extranjeros, la nacionalidad y la ocupación, o la ocupación a la que se dedica, y después, bueno, si han prestado el juramento o no. Y bueno, ya con esto pues acabo mi intervención y espero que haya quedado más o menos claro. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por tu exposición. Tenemos tiempo, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, algún comentario, preguntas. Bueno, indicaros que los que nos están siguiendo y a vosotros que estáis aquí en la sala, que tenemos una plataforma que se llama Archiva Web, todo seguido, lo buscáis en cualquier buscador y os va a aparecer en el primer resultado. Y ahí tenemos todas las descripciones documentales que hasta ahora, casi 1000 descripciones hemos hecho de los primeros 1000 documentos que hemos trabajado y que vamos a seguir subiendo los sucesivos meses. Y probablemente antes del verano pues tengamos ya un repositorio digital de imágenes que van a ir relacionadas, o sea, que son las propias imágenes de esas descripciones, ¿vale? Y bueno, deciros que es un fondo documental que después el resto de comunicadores, de ponentes van a hablar de que yo creo que tiene infinidad de posibilidades porque bueno, está inédita, prácticamente no se ha tocado, o si se ha tocado por algún investigador, al menos si lo ha reflejado en sus publicaciones, al menos no lo tenemos nosotros en el archivo controlado y no lo tenemos inventariado. Por tanto, bueno, invito a esta posibilidad de investigación. Bueno, pues podemos hacer un descanso y yo creo que podemos esperar por si alguien se incorpora a las 10:30. Bueno. ¿Son y 10? ¿No? O damos 5 minutos y seguimos, ¿no? Por no... Sí. Vale. No, yo por si se unía algún estudiante. Porque porque vienen a y media. Claro, porque los estudiantes, por si llega alguno. Bueno, pues venga, vamos. Sí. Unas cuestiones de orden. A las 11 de la mañana, 11:15, cuando acabe la comunicación de Guadalupe, tenemos el desayuno contratado, o sea que lo tenemos aquí en la sala para uso y disfrute de todos nosotros, ¿vale? Lo ha servido, lo ha dispuesto la organización, el archivo, y que no tenéis que iros a tomar un café por ahí, así charlamos un rato y de camino veis la exposición. Y ya cuando acabe la comunicación última de esta mañana, que es la de Alberto, Carlos Gómez, que ha montado la exposición que tenemos en el patio del archivo, nos hará una visita guiada a la propia exposición, ¿vale? Porque hemos intentado reflejar documentos alusivos a las diferentes materias de las que se va a hablar, y entonces en cada vitrina hemos puesto documentos característicos a ellos. Y por último, si somos los valientes que quieran y nos respeta al aire, después de esa visita subimos a la Torre Mirador. Las chicas os cogéis el pelo con una coleta porque pegará el levante fuerte y disfrutamos o intentamos disfrutar de las vistas de la ciudad, ¿vale? Sí, yo también voy a hablar. La documentación que vos comentabas no está todavía catalogada, el de Carlos sigue catalogando, ¿no? Así es. ¿Hasta cuándo? ¿Qué fecha está?
Vamos a ver, la documentación empieza en 1800, 1802 y hay documentos ya de 1800, 1802, hay documentación anterior de expediente gubernativo hasta 1843. Actualmente vamos trabajando el año 10, ¿no, Carlos? En la segunda fase yo creo que llegaremos hasta 1811, 12, principios, nada más. Esa parte que estás haciendo ahora, que diría de 1808, que es lo que hemos visto, Hasta ahora sí. hasta 1811, 12, Sí. que en cantidad, al peso, digamos, lo mismo que hasta ahora, que lo anterior, o hay más documentos. Bueno, es que ahora la contratación era de más documentos. Sí. Este por registro. Entonces la otra vez fueron 850 Claro. registros y ahora son 1500. Mm. Entonces, más documentación. Casi se ha duplicado. También es curioso Sí. que la documentación, dependiendo del año, hay temáticas distintas. Por ejemplo, ya en 1809, 10, 11 y 12 yo no he visto cartas de excusa para ir a la milicia. Eso no hay ninguna más. Y por ejemplo, aprovisionamiento Aprovisionamiento es lo que más hay en esa. de trigo, Aprovisionamiento. Harina, bueno, ayer vimos Sí, muy curioso. Gazpacho, jamón, tocino fresco, tocino fresco, jamón, gazpacho. muchas gracias, había un aguardiente. Por ejemplo, también hay una sección de la lotería. Claro. Pero la lotería se supone que empezó en el 12. Pues tenemos en el día ya lotería. Bueno, la lotería existía ya en los virreinatos americanos, ya existía la lotería, ¿no? Unos intentos de lotería de... bueno, los que ya con los riesgos de apuesta ya apostaban. Por ejemplo. Ten en cuenta que entonces hacía falta recursos económicos Hay para... aprovisionamiento de caballería también. Se distingue, que nosotros lo estamos respetando para que sean dos temáticas complementarias pero distintas. Los víveres del ejército con los de la caballería. Esos aparecen también antes. También aparecen paja, leña. No, yo te preguntaba lo del aprovisionamiento porque eso va muy en línea. Yo voy a poner el gráfico de la entrada de embarcaciones a Cádiz, justamente en esos años lo que entra es trigo, harina, luego la documentación tiene que ir acorde con esas entradas. Quiere decir, Guadalupe, que tenemos seminario. Y un tris también. Bueno, como dato complementario contra lo que dice Santiago, es muy difícil porque la documentación no está tocada, pero sin embargo cuando alguien ha intentado investigar ahí, sin quererlo, también la ha vuelto a mezclar más. Claro. Además, cuando llegó al archivo y se sellaron uno a uno los documentos, si un expediente traía anexo otro, cuando se selló, pues ya no se puso anexo. Ya. Entonces ahí es una limatilla de documentación que para poner una caja en orden hay que abrir 6 cajas. O sea, que tú lo que estás haciendo es reorganizar a la situación original del documento. Efectivamente. A veces es complicado porque, claro, intentar reorganizar un fondo desorganizado, tienes que conocer muy bien la institución. Y tiene la Cancillería en concreto. Y además, como la temática es tan amplia, se tocaban tantos aspectos, te encuentras de todo, como hemos visto, desde un francés que está preso y dice que tiene, oye, mira que estoy enfermo, me quiero ir, hasta un bando militar que llega para que se anuncie el éxito de una batalla, hasta temas de aprovisionamiento, mucha documentación, sobre todo, yo creo que en estos años primero, que es lo que vamos a hablar estos días, es el tema, si nos hemos dado cuenta, es el tema de la obsesión del control por el enemigo, por el francés. Porque claro, yo entiendo que las autoridades veían que aquí podía haber un motín interior y que si el enemigo te entraba desde dentro, pues ya no había nada que hacer, por muchas murallas muy altas que tuvieran, ¿no? Entonces, la mayoría de la temática va, por un lado, por ahí, por otro lado, por el tema de milicia y, por otro lado, por el tema de... En años sucesivos, ya en el año 9, hemos estado viendo una documentación, por ejemplo, ha salido un expediente completo de la construcción de la cortadura o el baluarte de San Fernando, la cortadura de la entrada de Cádiz, ¿no?, que se construye en ese periodo y que afortunadamente nunca se tuvo que utilizar porque los franceses llegan a Puente Suazo solamente, ¿no? Pues se construye y ahí hay un nivel de detalle del nombre de los obreros, de todo el acarreo de materiales que se traen, de todo el día a día de cómo se está trabajando, de las diferentes profesiones
lo estuvimos viendo Carlos y yo ayer, ¿no? Y entonces, pues, hay también eso, es necesario que las murallas de la ciudad, aquellas que estaban más abandonadas, pues se vuelvan a poner en pie, incluso se aporten nuevos elementos defensivos como esta cortadura de San Fernando. Lourdes. Claro. Sí, cierto, Claro. cierto. Fue la primera vez que le ganamos a los franceses, fue la poza de Santa Isabel, ¿cierto? De pontones también, y de hospitales flotantes también. Sí, las cárceles flotantes eran pontones, el Argonauta. No, pero distinguen entre cárceles y hospitales. Sí, porque luego los crean, el Argonauta fue el primer pontón hospital. Claro, es buena apreciación la que ha dicho Lourdes, porque claro, de esos 5 navíos que sobreviven a Trafalgar, son navíos de guerra franceses que están en las puertas de Cádiz, están ahí en la zona de Puntales y que bueno, y que claro, y tienen una capacidad de fuego de que las autoridades españolas tienen que saber qué va a pasar con eso, ¿no? Y que al final, bueno, la reconvierten en cárceles flotantes con el ejército capturado de Bailén, ¿no? De Rossi. O en la isla de Cabrera. O en Canarias. Y, disculpa, no, te iba a preguntar, sobre los cuerpos de voluntarios hay una publicación de Helio de la Flor. ¿Sabes tú la documentación que maneja? ¿Está trasladada aquí o sigue...? No lo sabrá con certeza. Yo sé que él consultó, estuvo en nuestro archivo, tiene fondos de nuestro archivo, probablemente, tendría que ir a la publicación, probablemente pudo consultar este fondo. Lo que pasa que, claro, cuando tú citas un fondo documental que, aunque esté en el archivo, está desorganizado, puedes citar la caja, la unidad de instalación donde estaba esa documentación. Eso también implica también ahora un riesgo y que los archiveros lo sabemos muy bien, porque si una documentación que estaba doblada y que está en la unidad de instalación 4, si a la hora del desdoblar acaba en la unidad de instalación 9, a la hora de poder localizar en la referencia, en el pie de texto, esa documentación, va a implicar un riesgo. Lo que pasa es que sí es verdad que nosotros las descripciones documentales las estamos haciendo en extenso. Por tanto, si alguien alguna vez quiere intentar localizar ese tipo documental, lo va a poder localizar. Yo sé que él también trabajó en el archivo municipal, que también es una documentación complementaria. Sí, en el archivo municipal, por ejemplo, está todos los impresos en formato libro de todos los juramentos de fidelidad que hacen los extranjeros, los franceses. Aquí tenemos los listados de comisarios de barrio, pero en el archivo municipal, no sabemos por qué razón, que llegó allí y no aquí, están los formularios completos con nombre y apellido de todos los extranjeros que prestaron el juramento de fidelidad. Gracias, Santiago. Sí, yo quería hacer una pregunta. Dígame. De toda la información que tenéis, están listados nombres de personas, profesiones. ¿Esa información de esas listas está informatizada, está indexada en base de datos donde se pueda consultar? Según estos documentos que le he enseñado. Quiero toda esta documentación del caso de Cuando el documento es individualizado, por ejemplo, este Juan Daurel, este pobre que sufría almorrana, sí se cita el nombre del susodicho. En el caso, por ejemplo, de los listados por barrio, no. Solamente especificamos listado del barrio de San Roque y El Boquete, por el comisario de barrio, de extranjeros que han prestado el juramento. No.
No, tendría usted que ir al documento. El día que subamos las imágenes, que espero que sea en breve, no tarde mucho, al repositorio, sí podrá ver la imagen. El documento va a estar digitalizado en la calidad suficiente para poder ver esos listados al completo, ¿no? Tanto su nombre y apellido como su nacionalidad y su profesión. Tenga en cuenta que intentar indexar todo esto, que se puede hacer, por supuesto, pero sería ya quizás una segunda fase de trabajo. Sí, sí, sí. Puedes sacar el nombre y buscarlo en archivo web. También. Sí, pero que la lista es manuscrita. En la lista manuscrita, Sacar el nombre y ponerlo en el repositorio de la Junta de Andalucía en archivo web. Y ahí le dirá si hay más documentación de ese tipo. Lo de las enfermedades, Santiago, es muy curioso. En las exenciones, lógicamente, aparece el que tenía alferecía o... sí, 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 sí. Da una imagen de toda la... Hay muchos casos y es que no me quiero adelantar también ni quitarle a ningún compañero, pero hay algunos que prestan, bueno, que hacen una alabanza a la patria, prácticamente que morirá si hace falta hoy mismo ante el enemigo, pero a renglón seguido dice que, hombre, que es que tiene unos negocios, que tiene una familia que mantener, o que tiene unos negocios, o que tiene ya unos hijos que está luchando, o que tal, y que, hombre, y que sería, pues, bueno, un desperdicio, ¿no? Que por tanto por su valor sentimental como por... Eso es curioso, por ejemplo, un documento que en su día tocamos, el cónsul norteamericano, el Inardi, un roteño, que lo mismo, prácticamente viene que me tiren el cañonazo a mí, ¿no?, a pecho descubierto, pero después viene a decir, bueno, pero hombre, pero los negocios que yo llevo y la prosperidad que yo llevo a mi pueblo de Rota y los puestos de trabajo que yo creo y tal, pues hombre, no tiene sentido que yo muera, ¿no? O sea, yo aporto económicamente lo que haga falta, que al final no sé si lo llego a aportar, y vendo si hace falta alguna de mis propiedades, pero bueno, pero mi figura, mi persona, pues no tiene sentido, ¿no?, que vaya al frente, ¿no? Yo hago más a la patria, y además lo dice así, estando aquí, ¿no?, en la retaguardia, suministrando, aportando, que no digo que no fuera cierto, pero bueno, de eso sí se da mucho caso, incluso en forma de verso. También algunos casos nos hemos encontrado súper curiosos, ¿no? Algunos que se estrujó la cabeza para que en forma de verso y no de prosa especifica, pues bueno, su amor a la patria y a la causa contra el francés, pero lo mismo, pero que bueno, que indudablemente nadie quiere ir al frente, nadie quiere ir a morir, ¿no? Y muchos de ellos sí, pues bueno, vienen a decir también de que por el conocimiento de las murallas, por el conocimiento de la ciudad, que se quieren quedar de voluntario distinguido en las murallas de Cádiz, o a lo más en la cortadura de San Fernando, o a lo más en el puente Suazo, que ahí es donde estaba la línea de frente, ¿eh? Ahí estaba la línea de frente, bueno, todos los sistemas defensivos que se montan en torno a Puente Suazo y en la cual se le hace frente al francés respecto a la parte de tierra. Bien, ¿alguna intervención más? Bueno, pues continuamos. Vale. Gracias, Santiago. Qué frío, ¿no? Estoy helada. Uf.